Hola, hola, aquí de nuevo para hablarles a ustedes de una nueva carta del tarot, un arcano mayor importantísimo además, que es la carta de la muerte. Todo el mundo le tiene terror a esta carta, porque la gente piensa que si esta carta les sale en un tiraje de tarot, pues sencillamente va a anunciar una muerte. Y a mí me ha pasado que leyendo un tarot me ha aparecido la carta de la muerte y literal ha fallecido alguien. A mí me ha pasado. De hecho, yo misma voy a contar aquí una historia que me pasó que fue terrible, terrible, terrible. Yo le leí el tarot a unas primas mías, a dos. Bueno, muy allegadas, muy queridas, a quienes les tengo un enorme aprecio. Y resulta que, bueno, el tiraje estaba compuesto por varias cartas, pero en ellas apareció la carta de la muerte y la carta del carro. Bueno, aparecieron varias cartas. Yo les dije a ellas, niñas, hay un hombre, pues porque el tiraje completo decía esto para mí. Hay un hombre que que va a tener un accidente, alguien, pero yo no lo veo como propiamente de aquí de la casa, pero es muy allegado a esta casa. Va a tener un accidente en el cual puede llegar a perder la vida, puede llegar a perder la vida en un accidente. Yo les dije a ellas, porque tienen uno de mis primos, un hermano de ellas es taxista. Entonces yo les dije a ellas, eh, díganle a fulano de tal, primo de nosotras, que se cuide mucho, que tenga mucho cuidado con accidentes. ¿Cómo les parece que pasaron 15 o 20 días? Y el que perdió la vida en un aterrador accidente fue mi papá. Mi papá iba a esa casa continuamente, todos los días iba a esa casa. Se sentaba a hacer crucigramas con uno de mis primos. Le encantaba ir allá a tomar tinto. Aquí le decimos tinto al café negro. Y bueno, jugaba hacía crucigramas con uno de mis primos. Iba todos los días a esa casa. Yo que les dije a ellas, yo misma a veces no me leo el tarot. Yo que les dije a ellas, les dije, una persona muy allegada a esta casa, no me parece que sea como de aquí, es un hombre, ay, les dije, es un hombre mayor, puede llegar a perder la vida en un accidente. Y a los 15 días, en un, mi papá murió de un politraumatismo porque lo arrolló una moto pasando una calle. Entonces, sí, a veces la carta puede manifestar eso, pero no siempre, no necesariamente, siempre. De hecho, de 1 a 100, habrá 1 o 2 veces que se manifieste así, pero lo normal es que, bueno, y la interpretación de la carta tiene que ver, como siempre, con la carta que le antecede y la carta que le sucede a la carta. O sea, la carta que se ve en el tiraje antes de esta carta de la muerte y la carta que se ve posterior. Yo soy muy acertada leyendo el tarot, impresionante. Bueno, pero me pasó esta situación que les cuento de mi vida personal. Cuando mi papá falleció, mis primas fueron de visita a la casa y nosotros consternados con aquello de ese accidente tan espantoso, todos llorando el fallecimiento de mi papá. Cuando mis primas llegaron y yo no, ya no me acordaba de ese tarot que yo les había leído, que había sido hacía 15 días. Y una de ellas me dijo, Pati, ¿te acuerdas que nos dijiste que iba a haber un accidente, que un hombre mayor que iba a la casa se iba a matar? Y yo conecté inmediatamente el asunto y yo sí, yo lo dije. Y me dijeron, bueno, pasó lo de tu papá. Entonces, sí, a veces pasa eso. Bueno,
Después de haberles contado la historia, me remito pues al simbolismo. La carta evidentemente habla de la muerte como tal, o sea, es la muerte con su guadaña, mírela aquí, con una cuchilla bastante afilada y el mango de donde ella lo porta. Y esta, acuérdense que esta carta representa a Caronte, la entidad que dicen que es el barquero que conduce a las almas a ciertos lugares. Miren que aquí voy a- para poder ver bien, se ven como si hubiera personas metidas en ese río, en ese lugar, en ese lago que atraviesa Caronte, y se ven personas como que se están ahogando, que están metidos ahí. Se ven rostros, pero también se ve vegetación. Entonces, en esta carta, esta flor representa de alguna manera la posibilidad de vida, de renacimiento. Lo mismo esta luz, este sol que se ve al fondo. La carta es una promesa de muerte y renacimiento. Esta carta la representa en astrología el signo de Escorpio y como tal la representa Plutón. Entonces, estamos hablando de una muerte, de un morir para un renacer, de algo que se tiene que acabar, que se tiene que ir, que ya termina, que no va a seguir siendo como fue. Puede ser situaciones, eventos. Es una carta evidentemente de transformación, de regeneración. Siempre y en el planeta nosotros decimos aquí, la energía no muere, la materia no muere, se transforma. Es decir, eh, todo muere, pero esa energía se recicla, esa materia se recicla su energía y vuelve y se manifiesta de otra manera. Eso representa esta flor. Se manifiesta nuevamente de otra forma. Todos tenemos en la mente el hecho de que las personas que nos acompañaron en esta vida, sean nuestros padres, en fin, cuando fallecen, todos estamos convencidos de que ellos continúan ahí de otra forma. Simplemente, simplemente pierden ese cuerpo y bueno, está su luz, está su luz, lo que estamos viendo aquí, manifestada y con una capacidad de crear un nuevo cuerpo o de crear una nueva vida o de crear un evento nuevo y diferente. Eso es lo que representa la carta. La carta es literal. La carta es literal y cuando hablamos de Escorpio, Escorpio es la casa de la muerte, de la vida, la muerte, el renacimiento, es el ave fénix. No sé por qué esta carta no tiene un ave fénix por ahí en algún lado. Debería tenerlo, porque el ave fénix es un arquetipo que siempre dicen el ave fénix renace de sus propias cenizas. Y sí, así es yo leía por ahí en el libro del conocimiento, no sé si ustedes lo conocerán, yo leí en el libro del conocimiento que todo esto aquí pues es manejado por entidades que programan todo. Entonces, no han visto que hay especies de animales que están extintas, que dicen, no, el animal tal, el zorro rojo, no sé qué, está extinto. Y de un momento a otro pasan los años y dicen, acabamos de ver el zorro rojo que estaba extinto.
Y dice en ese libro del conocimiento que es porque lo reemiten, es decir, tienen el ADN como si fuera en un laboratorio y reemiten ese animal y lo ponen aquí otra vez. Bueno, dicen que lo mismo hacen con las personas. Las personas son reemitidas después en otro espacio-tiempo. Bueno, no sé, yo no puedo afirmar eso, pero he leído diferentes cosas en ese sentido. Así es que esto, yo lo que les quiero decir con lo que les acabo de contar es que no, nunca esta carta es un final, un final, no, es el final de una situación, de un cuerpo, de un evento, de una situación, de un modo de vida, de cosas caducas, de cosas que a veces los seres humanos manejamos una cerrazón mental impresionante y nos aferramos a esos cánones que ya a veces están mandados a recoger, a veces ya eso se acabó, relaciones, hay relaciones que no dejamos terminar, hay situaciones que no dejamos terminar. Inclusive cuando hay personas que están muy enfermas y son aferradas a la vida y a un cuerpo, hay que abandonar ese cuerpo porque ya ese cuerpo ya no sirve y hay que mm, volver a renovarse. La vida no termina, la vida vuelve y se reemite, se reemite, se reemite. Entonces, de eso se trata esta carta. Esta carta está marcando un final para un nuevo renacimiento, una nueva reestructuración, una nueva reemisión. Eso es lo que, de eso es que habla esta carta. Para todo el mundo, perdón, perdón, es que está tardísimo. Y esta carta, eh, pues el hecho de que haya un esqueleto ahí, sí, un esqueleto, que la muerte esté representada por un esqueleto. Ese esqueleto en el inconsciente de todo el mundo refleja la muerte, habla de la muerte. De hecho, en México, por ejemplo, la Santa Muerte es esto, es una entidad así. Muy bien. Entonces, esa es la representación de lo que está teniendo un final. Y el hecho de que haya todas esas manos, cabezas y todo en ese río donde ella está parada y donde ella gobierna, lo que hace es mostrar que ninguno de nosotros va a estar exento de ese final. Eso también, de eso también habla el ver esas cabezas, esas manos y todo eso ahí en la parte de abajo de la carta. Y el resto, pues, del paisaje representa el mundo como tal. Ese sol o esa luz que hay al fondo representa la vida, el poder regenerador de vida, el renacimiento de toda esa parte vital de todo lo que tuvo vida alguna vez. Eso es lo que representa esta carta de la muerte. Bueno, si el video te ha gustado, por favor regálame manito arriba, suscríbete y comparte. Y gracias, gracias. Estamos siempre conectados. Eh, Espero verte por aquí. Si deseas que te lea el tarot aquí debajo, dejo siempre un link que ustedes tocan, inmediatamente ingresan a mi WhatsApp. Así es que muchísimas gracias por estar aquí y nos estamos viendo en la próxima entrega. Gracias, gracias.